Como moderadora se encuentra Dalcy Reinaga y nuestros invitados especiales, Paula Peña y Nino Gandarilla. Dalcy, te cedo la palabra, te cedo la sala. Muy buenas noches, Mabel. Buenas noches, Paula Peña, Nino Gandarilla. Muchas gracias por aceptar la invitación para este espacio tan importante y esta histórica primera Feria Virtual del Libro, en donde hemos diseñado temas que van más para la reflexión, ¿no? Para los estudiantes, para el público en general. En esta ocasión, hemos decidido que el tema se llame Visión de País, ¿no? Visión de País desde la Gesta Libertaria de Santa Cruz. El enfoque del panel es que esta feria virtual está dedicada al fomento a la lectura de diversos géneros. En esta ocasión, el espacio de historia de Bolivia está dirigido a visualizar las publicaciones de libros de historia que muestran esa relevancia que tuvo la participación, en este caso de Santa Cruz, en la Guerra de la Independencia, la visión de país que se propuso a partir de ella. Tenemos a Paula Peña, que es investigadora e historiadora boliviana, directora del Museo y Archivo Histórico Regional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, licenciada en Historia en la Universidad Católica de Uruguay y Damaso Antonio Larrañaga. Es docente de Historia Contemporánea e Hispanoamericana de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, miembro de un número de Academia Boliviana de Historia. Bienvenida. También tenemos a Nino Gandarilla, que él es cruceño, es comunicador social, escritor boliviano, músico, deportista, educador ambiental y corresponsal militar también. Es, como podemos ver, multifacético, fundador de varias instituciones y programas de alcance nacional e internacional. Bienvenido. Tenemos como punto referencial libros aquí que son de la autoría de nuestros invitados. Tenemos lo que es Desenredando la Independencia de Santa Cruz, ¿no? De Nino Gandarilla, y de la autoría de Paula Peñas Boom, La Guerra de la Independencia en Santa Cruz de la Sierra, según sus historiadores, desde 1810 hasta 1825, y lo que es Santa Cruz en la Guerra de la Independencia, y esas nuevas aproximaciones. Como vemos, estos datos, esta recopilación histórica que han hecho está asemblada en estos libros, y vamos a nuestra primera parte del panel, en donde queremos saber cómo se desarrolló la Guerra de la Independencia en Santa Cruz, según los historiadores de este año referencial de 1810 a 1825, y si se pudiera dividir este periodo en etapas, ¿cuáles serían esas etapas? Si nos puede decir, por favor, Paula Peña. Bueno, muchísimas gracias, Dalcy, por la invitación y también, por supuesto, a todos los organizadores. Saludar a Nino, con quien compartimos este coloquio, ¿no? Yo agradecida y, bueno, usted nos está planteando un tema importante. Primero, entender que la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, que se había convertido en Gobernación e Intendencia de Santa Cruz de la Sierra, era una unidad política administrativa del Imperio Español y en este momento, a partir de 1778, pasa a depender del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Esta gobernación había sido creada en 1560, por lo tanto había un gobernador que era puesto por el rey. Esto es importante tener en cuenta porque es una unidad política administrativa, ¿no? Que primero pertenecía al Virreinato del Perú, porque toda América formaba parte del Virreinato del Perú, y cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, pues Santa Cruz pasa a ser una de las 8 gobernaciones e intendencias de ese virreinato. Entonces, hay que tener esto en cuenta para poder entender los sucesos de 1810. Usted me decía, ¿qué pasa entre 1810 y 1825? Antes que nada, quisiera hablar en términos generales. Entre 1810 y 1825 se da la Guerra de Independencia en toda América. Entre 1810 y 1814 es lo que se llama la Guerra Civil Americana, porque es una guerra entre americanos, porque España estaba en su propia guerra de independencia. Pero en 1814 el rey Fernando VII vuelve al trono, organiza su ejército y manda a reprimir a los patriotas americanos. Teniendo en cuenta esa gran referencia a nivel global,
vamos a ver qué pasa en Santa Cruz de la Sierra. Esas mismas fechas se van a repetir con sus particularidades, ¿no? El 24 de septiembre de 1810, el Cabildo depone al subdelegado y va a proclamar la patria siguiendo, por supuesto, a Buenos Aires, porque Santa Cruz dependía del Virreinato del Río de la Plata, cuya capital estaba en Buenos Aires. Entre 1810 y 1813 hay una alternancia entre los patriotas y los realistas. Primero, de 1810 a 1811 van a gobernar los patriotas, van a liderar los patriotas la lucha. En 1811 otra vez pasamos a manos de los realistas hasta la llegada de Warnes en 1813, aunque un poco antes la plaza había sido entregada al coronel Suárez, ¿no? Pero de 1803, entonces, otra vez los patriotas van a tomar Santa Cruz, se va a organizar un ejército propio y va a comenzar ya una verdadera guerra de independencia, ¿no? Que en 1816 Warnes va a ser derrocado por Francisco Javier Aguilera, que pertenecía a las fuerzas del rey, ¿no? Fernando VII había organizado otra vez la retoma de América. Uno de sus batallones, los talaverinos y otros los isabelinos, venían con las fuerzas de Francisco Javier Aguilera, que derrotan a los patriotas en la batalla del Pari, y de 1816, que es esa batalla, hasta 1825, se da también otro periodo en manos de los realistas. Como vemos, Santa Cruz no está fuera de la historia global, no está fuera de la historia americana, ¿no? Pero tenemos unas características propias que hacen, pues, la diferencia, porque somos una gobernación que estaba entre dos fuerzas importantes, los ejércitos del sur, que son los ejércitos patriotas, y los ejércitos del Perú, que venían liderados por los realistas. Entonces, nuestra gobernación está entre estas dos fuerzas, por lo tanto, las batallas que se libran en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra son probablemente las más sangrientas, y entre ellas tenemos a la batalla del Pari como una batalla realmente donde murió mucha gente, y todavía teniendo en cuenta el tamaño de lo que era la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la gobernación en ese momento. Muchas gracias, Paula Peña. La misma pregunta, por favor, Nino Gandarilla. ¿Cómo se desarrolla esta guerra de independencia según la percepción suya, ¿no? En este periodo, ¿cuáles serían esas etapas en las que se dividiría este periodo de 1810 a 1825? Muchas gracias. Saludos, licenciada Paula también. Me adhiero a todas las palabras de la licenciada Paula Peña, dándole de repente un poquito de contexto continental a las tres batallas. La batalla de Florida se produce cuando los realistas han tomado prácticamente hasta Cochabamba. Arenales ha tenido que huir hacia Valle Grande y pide ayuda al ejército cruceño comandado por Ignacio Warnes. Cuando se produce la batalla de Florida, hay una memoria del general Pezuela de aquellos tiempos, que dice que cuando el 25 de mayo se produce la derrota de Florida para los realistas, y el mes siguiente, como consecuencia, se produce la toma de Montevideo por parte de las tropas patriotas, entonces el general Pezuela tiene que retroceder. Por eso es que en Buenos Aires hay la calle Florida, que prácticamente es la principal peatonal de la ciudad, porque tiene un contexto y una repercusión continental la batalla de Florida, protagonizada por el ejército cruceño. La siguiente batalla, la de Santa Bárbara, no es menos importante, porque en ese momento Bolívar, por ejemplo, estaba retrocediendo, se va a Jamaica, donde produce la famosa Carta de Jamaica. Por lo tanto, la parte norte estaba prácticamente en manos de los realistas. Warnes tiene la victoria en Santa Bárbara con el ejército cruceño. Lo más al oriente de las Provincias Unidas, todavía no eran las Provincias Unidas de Sudamérica, pero sí eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se llamaba. Bueno, y
el mes siguiente va a haber la avanzada que hace Rondó o Rondeau hacia Oruro, hacia Cochabamba y Oruro. Y tiene lamentablemente una vergonzosa derrota como la de Sipe. Entonces, en ese contexto, con Bolívar retrocediendo y con Rondó también retrocediendo, se ha producido unas semanas antes la victoria de Santa Bárbara y queda Santa Cruz prácticamente como el único bastión patriota para el continente de resistencia. La siguiente victoria, en mi concepto y los estudios que he realizado, la batalla del Pari es una victoria con inmolación, porque si bien ha muerto el gobernador y el comandante en jefe del ejército cruceño, el objetivo militar que tenían los realistas en ese momento y que están en las memorias de Pezuela, que era pasar por Santa Cruz y luego ir hacia Salta, no se consolidaron. Y de 1.600 hombres solamente entran con 200 cusqueños, y a lo largo del próximo tiempo, después de la batalla del Pari, las mujeres cruceñas son las que se encargan de acabar con esos invasores, porque fueron invasores, no eran ni siquiera vecinos, era la mayor parte de ese ejército realista, eran forajidos, eran peninsulares y un contingente de cusqueños. Pero hay un elemento, después de la batalla del Pari, la caballería patriota, que es invicta en las 3 batallas, va a hacer un movimiento hacia el sur y toma Cordillera. Hay los partes de la época donde se quejan los realistas de que no pueden pasar hacia el sur porque está mercado ahí. Generalmente se cuenta la historia de la Guerra de Independencia cuando va entrando Belgrano desde el éxodo de Jujuy, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta y luego Potosí, que hay unas derrotas ahí de Vilcapugio y Ayohuma, pero se vuelven, en realidad no hay que volverse. Las batallas continúan, Florida, Santa Bárbara, el Pari, y después del Pari, ¿qué viene? Esto es el 21 de noviembre de 1816. Enseguida vendrá el cruce de los Andes que hace San Martín hacia Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para que San Martín pueda mirar hacia Chile y poder ir después hacia el Perú, tiene que haber un mercado en Cordillera, un Güemes en Salta y un Belgrano resistiendo en Tucumán. Belgrano incluso envía a un coronel Ferreira a buscar restos del ejército cruceño. Otra parte se queda nomás en Saipurú. Belgrano le envía a Tarija un contingente, se va a producir la batalla de Tarija o la batalla de Tablada. Por lo tanto, nada es aislado. Por eso es que estas victorias del ejército cruceño son victorias continentales. Hasta el 25, evidentemente, hay un gobierno de parte de Francisco Javier de Aguilera, cruceño, un general de carrera militar impecable en el lado realista, y lamentablemente está evidentemente a favor del rey. Tiene también una repercusión más adelante, después del 25, todavía hay la historia de Aguilera, pero lo importante es que no tiene mayor repercusión su accionar hasta la declaración de la independencia de Bolivia, que es otro tema que podríamos estar tocando. Sí, muchísimas gracias por sus intervenciones. Es muy importante conocer esos detalles, esas nuevas investigaciones que nos dan más pie, digamos, de análisis, ¿no? Para conocer nuestra historia. Y parte de eso es que, bueno, los investigadores siempre procuran imparcialidad, ¿no? Al momento de recopilar la información y hacer las reflexiones acerca de los hechos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta de cómo se respalda, ¿no? Todos esos hechos documentados, ¿no? El proceso de investigación, pero me quiero referir a los testimonios que han perdurado en la memoria histórica de la gente, ¿no? Es decir, cómo cruzamos estos datos con los testimonios de la gente en las nuevas investigaciones. Paula. Bueno, en realidad, digo, el trabajo del historiador es un trabajo en continuo hacerse, ¿no?
Yo puedo encontrar algo hoy y dentro de 20 años encontrar un documento que cambia parte de mi propia investigación. De cualquier manera, ya del proceso de independencia han pasado casi, 200 años, ¿no? Porque ya estamos en el 2020. Pero es importante saber que tenemos archivos históricos, ¿no? Que tenemos también documentación de gente que en su momento se dio el trabajo de recopilar esa documentación de algunos soldados que quedaban de la Guerra de la Independencia. Entonces, sobre todo el trabajo en archivos, Nino ha estado mencionando todos los partes de batalla, todo lo que esto implica para poder comprender, ¿no? Entonces, no hay que pensar que Santa Cruz estaba aislada del mundo. Santa Cruz formaba parte de las políticas globales. Importante lo que destacaba Nino en el sentido de que esas 3 batallas se encontraban justamente en el periodo que estábamos hablando del retorno al poder de Fernando VII y del envío de tropas, porque el ejército cruceño fue hecho con cruceños, por cruceños y con fondos cruceños, ¿no? Santa Cruz de la Sierra no era Buenos Aires ni era Lima, que tenía gran importancia, sobre todo para los ingleses, y ayudar a financiar la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia en Santa Cruz la financiaron los propios cruceños. Las mujeres cruceñas que hacían los uniformes militares, la gente que ponía para ese ejército. Entonces, las condiciones nuestras de un lugar muy alejado de los centros económicos y de poder hizo que la Guerra de Independencia sea un proceso financiado por nosotros y que gracias a que la gente cruceña estaba convencida de la necesidad de ser libre e independiente, se pudo llegar a ese fin, ¿no? Entonces, como le digo, los archivos históricos nos permiten reconstruir la historia, ¿no? Y saber, ¿no? Y no tener que pensar, porque yo a veces escucho gente dice, ¿por qué un argentino está en la plaza? Es que Santa Cruz de la Sierra formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Todos formábamos parte de ese virreinato, entonces no es que era un argentino, era un patriota, ¿no? Y la patria, pues, justamente va a reconocer a todos aquellos que lucharon por la independencia. Y justamente es el motivo por el cual quisimos poner este panel, ¿no? Para que la gente se reconozca, es decir, y se acaben esta visión regionalista, ¿no? De gloria, qué sé yo. Entonces, bueno, ahora la palabra de Nino respecto a la misma pregunta acerca de cómo esta memoria histórica de la gente se ve reflejada, tal vez, no sé, algún testimonio, familiares, tal vez hay alguna historia que va pasando a través de los años y de una generación a otra, ¿no? No sé si tendríamos tal vez alguna de esas anécdotas, diríamos. Por supuesto, tal cual lo dice la licenciada Paula, tenemos un archivo histórico interesante. Evidentemente hay muchos archivos que se han perdido, ya sea porque el abuelo era un archivista, un investigador, y las nuevas generaciones de la familia dijeron, no, son los cachivachis del abuelo y lo botaron o lo quemaron. Yo sé de varios casos así. Sin embargo, ha habido gente que sí lo ha rescatado mucha información. Gracias a Dios, con las comunicaciones ahora tenemos acceso, por ejemplo, al mismo tiempo que tenemos acceso a la memoria de Pezuela, el comandante realista, tenemos las memorias de Belgrano, tenemos las de San Martín, tenemos varias memorias que, cruzándolas, usted comprenderá que un general ve la guerra desde su punto de vista, con los hombres que tiene, con los objetivos que tiene, y el otro general lo ve desde su punto de vista también. Entonces el historiador tiene que cruzar información, y evidentemente también hay la tradición, la cuestión hablada, pero mientras alguien no lo escribe, esa tradición se va a perder, entonces lo que vale ahí es encontrar en esas memorias de otras personas que de repente no han sido historiadores, pero que han podido registrar. El caso de Casarrubia, el caso... hay, por ejemplo, esos soldados que entrevistó Vázquez Machicado. Después hay una memoria, también las memorias son de acuerdo a la posición de donde ha visto las cosas, el que ha hecho la memoria. Hay un oficial Rendón del ejército cruceño, patriota, que tiene algunas quejas sobre algunas tácticas que se usaron en la batalla del Pari. Sin embargo, hay que ver un elemento. Este oficial Rendón
era primero un oficial del general realista Velasco, aparece en la batalla, en el combate de Samaipata, y después se pasa a las filas patriotas. Entonces hay un compromiso de que él hace, ahí viene el factor humano de cada uno. Hay ese compromiso. Yo dejé a estos, me fui con ustedes y lamentablemente no llegamos a consolidar todo en la batalla del Pari. Pero la batalla del Pari, si bien hubo esa inmolación de 1000 cruceños y su comandante, tuvo un objetivo para América importantísimo. A partir de la batalla del Pari comienza a retomarse el continente. Y eso hay que reconocerlo porque, y hay que mostrarlo y demostrarlo, porque la contribución de Santa Cruz a la independencia de América y de Bolivia no se la conoce. Es más, se la ha querido borrar de la historia de Bolivia. ¿Cuántos estudiantes saben de la batalla del Pari, de la batalla de Florida o de la batalla de Santa Bárbara en el altiplano? Pero si ni en Santa Cruz siquiera la conocen. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado boliviano ha borrado las glorias. El ejército de Bolivia tiene su origen en el ejército cruceño en 1813, cuando Warnes emite el decreto para los pardos libres o pardos y morenos. No es el otro ejército que hacen de 1810, porque entre el 10 y el 13, entre el 10 y el 12, todos los ejércitos decían viva Fernando VII. Todos eran ejércitos patriotas a favor del rey de España. ¿Por qué? Porque los franceses habían invadido España. El primer ejército patriota es el ejército cruceño, y un ejército como tal. Tenía infantería, tenía caballería, tenía su estado mayor, tenía artillería, tenía un gobierno, tenía distribución de recursos, uniformes. Era un ejército formal, no eran montoneros. Sobre Warnes hay que decir lo siguiente. Warnes era un rioplatense. En ese tiempo no había Argentina, no existía. Era un porteño que viene a Santa Cruz y se enraiza, se queda y da la vida por Santa Cruz. Si bien no nació en Santa Cruz, acá murió, y murió en combate por nosotros, por los cruceños. Tuvo 5 hijos cruceños tuvo Warnes. Y como un dato que recién lo hemos podido encontrar con algunos otros colegas, el padre de Ignacio Warnes tuvo 31 hijos en Buenos Aires. o sea que Ignacio Warnes tenía 30 hermanos y hermanas. A eso nos referíamos con esto de los datos. Qué interesante. Hay mucho que indagar todavía, ¿no? Con esto de la historia. Como dice la licenciada Paula Peña, siempre aparecen nuevos datos, ¿no es cierto? Y eso es lo apasionante de la investigación, de la historia. Una vez lograda la independencia, ¿cuál fue esa visión de país que propuso Santa Cruz en el proceso de creación del Estado boliviano? Licenciada Paula Peña. Bueno, muchísimas gracias, Dalcy. Hola, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, se escucha claramente. Hay que cambiar la pantalla. Estoy todavía yo en la pantalla. Bueno, Dalcy, muchísimas gracias. Esa es una pregunta central, ¿no? En realidad, yo considero que la visión que tuvieron los patriotas para Santa Cruz y para la Bolivia, es una visión importantísima. ¿Dónde podemos encontrar esa visión? En las 21 instrucciones que le dieron a los 2 diputados que fueron a la Asamblea Deliberante que dio origen al nuevo Estado boliviano en 1825. Ahí tenemos elementos muy claros de lo que los cruceños queríamos para nosotros mismos y la visión de país que teníamos. Por un lado, el tema de la democracia. Los cruceños creían en la democracia, en la posibilidad de elegir, de ser elegido, en la necesidad de votar, en la necesidad de dividir los poderes y de que haya una constitución. En términos territoriales, los cruceños también querían mantener, porque el territorio de la gobernación de Santa Cruz era un territorio amplísimo. Es el territorio que más se ha dilapidado en estos 200 años de historia republicana de Bolivia, ¿no? Pero era un territorio grandísimo que los cruceños, durante los 250 años de la gobernación, lo lograron mantener, y lamentablemente en estos 200 años se dilapidó, cediendo territorios a Brasil, perdiendo territorios con Paraguay, ¿no? Pero fundamentalmente la cesión de territorio a Brasil. Entonces, o la conformación de otros departamentos. Esa era una visión importante que tenían los cruceños, pero probablemente la visión más importante era la del libre comercio.
los cruceños pedían que se establezca un régimen de libre comercio, un régimen donde se construyan caminos para poder desarrollar el comercio con el Imperio de Brasil, con los países vecinos, para salir por el río Paraguay, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante, porque ya tenían esa idea, pero no solamente la de comerciar, sino también la de formar a su gente. Estas instrucciones hablan de la necesidad de crear una universidad para Santa Cruz, ¿no? Sin embargo, no se va a crear y vamos a tener que esperar hasta 1880 que se crea. La necesidad de abrir escuelas secundarias en todas las provincias, porque escuelas primarias habían, ¿no? Hay una visión importantísima de la educación y también la necesidad de incluir a las grandes mayorías indígenas que estaban viviendo, sobre todo en Mojos, Chiquitos y Cordillera, crear talleres, enseñarles educación técnica y poder comerciar, ¿no? Además, por supuesto, pedían que todos los ciudadanos seamos iguales, ¿no? Que no haya ninguna diferencia y que se pueda llegar, pues, al comercio vendiendo nuestros productos y comprando los productos de los otros departamentos o los países vecinos. Entonces, ¿cuál es la visión cruceña? La visión cruceña es de la democracia, de una democracia plena, de la inclusión de las mayorías, del desarrollo de la educación como la única vía de transformación de una sociedad, porque ellos dicen es necesario que las mayorías también se eduquen, ¿no? Y por último, la necesidad de una economía de libre mercado, del emprendedurismo de cada uno de los individuos, de abrir la frontera y de vincularse a través de caminos. Ese ideario lo marcaron en Santa Cruz en 1825 y los prefectos que siguieron a partir de ese momento siguieron con esa misma línea, ¿no? Tanto puede ser Videla como puede ser Velasco o prefectos posteriores como Tristán Roca y puedo nombrar muchos otros que construyeron, y si nosotros miramos quiénes abrieron las vías de comunicación, van a ser los empresarios como Miguel Suárez Arana, digo, que creó Puerto Suárez, abrió una vía, ¿no? O otros empresarios que también hicieron esta necesidad de vincularse. Entonces, la propuesta de Santa Cruz para Bolivia era justamente esa, la democracia, la educación y la posibilidad de abrirse al comercio libre y vender sus productos. Muchísimas gracias por su intervención. Nino, ¿qué nos puede decir respecto a esa visión de país que se propuso a partir de la creación del Estado boliviano luego de la independencia? Bueno, el Libertador de Santa Cruz no llega a conocer esa situación, uno de ellos, o sea, Ignacio Warnes. Sin embargo, el Colorado Mercado, José Manuel Mercado, comandante de la caballería, que después asume la comandancia del ejército y la gobernación de Santa Cruz, él sí conoce ese momento de 1825. Warnes muere con la idea de las Provincias Unidas de Sudamérica, porque en julio de 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Nace un estado, igual que Estados Unidos de Norteamérica, igual nacieron las Provincias Unidas de Sudamérica. Y se envía a Santa Cruz el acta de independencia. Hay una nota de Belgrano que le envía a Güemes diciendo que ha enviado, y obviamente la batalla del Pari y la muerte de Ignacio Warnes es, con esa inmolación de 1000 cruceños, es en nombre de las Provincias Unidas en Sudamérica. Es el único ejército que se inmola literalmente en el mismo año por las Provincias Unidas de Sudamérica. Bien, pasamos a 1825 y el ejército cruceño está siempre atento a lo que está pasando en todo el continente. Vienen las batallas de Junín, de Ayacucho. Por cierto, allá está otro cruceño que está haciendo también de libertador, que es José Miguel de Velasco, el gran republicano que no tiene un simple busto, no tiene en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hay una ley que dice que debe haber una estatua, pero no la tiene en su ciudad natal. 4 veces presidente, gran republicano, mariscal, libertador, y no tiene en Santa Cruz. Son de las cosas que son consecuencia de lo que pasó en 1825. Estoy de acuerdo con las instrucciones del 4 de abril. Hay una línea en la visión cruceña. Si uno compara las instrucciones del Cabildo de Santa Cruz de 1561, las 17 instrucciones que da el Cabildo en tiempo de Ñuflo de Chávez, y las instrucciones de 1825,
hay una línea que podríamos trabajarla en otro momento, pero es esa visión que acaba de exponer la licenciada Paula. Ahora, en el 25 hay un problema. Santa Cruz es víctima de un problema geopolítico. El padre de Bolivia, don Casimiro Lañeta, y la gente de la Universidad de Francisco Javier de Chuquisaca y la Logia Lautaro y otros poderes que había en ese momento deciden hacer un país separándose del Perú y de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Entonces, ¿cómo se quieren separar? Se separan con estas 4 provincias: La Paz, Cochabamba, Potosí y Charcas. Las 4 provincias altas que se llamaban en ese tiempo, las 4 provincias del Alto Perú. Parece que le quieren mezquinar al continente las minas, las riquezas que podrían haber, y deciden separarse de las Provincias Unidas y del Perú. Porque la visión de Bolívar, la visión de Belgrano, la visión de San Martín, la visión de Sucre, era un continente, una patria grande. Pero Lañeta y su gente deciden hacer un paisito pequeño. Parece que lo vieron muy pequeño y tomaron la gran provincia de Santa Cruz. ¿Por qué digo tomaron? Se quedaban sin ese territorio de las Provincias Unidas, se quedaban sin el territorio del Bajo Perú, necesitaban territorio. Porque el decreto del 9 de febrero de 1825 no convoca a 4 provincias del Alto Perú, convoca a una quinta que era provincia. Eso está comprobadísimo por lo ocurrido en 1810, por la designación de gobernador intendente por parte de Goyeneche, por la designación de Belgrano a Ignacio Warnes como gobernador intendente, por la renuncia y elección de Ignacio Warnes en el 815, cuando él, al ver problemas políticos, renuncia y el pueblo lo elige nuevamente como gobernador intendente. Hay documentos. La licenciada Paula ha presentado un libro interesantísimo hace un año atrás, donde se ve la comprobación de esa situación. Entonces no hay por dónde perderse. 4 provincias altas y una gran provincia que era más grande que las 4 juntas son las que constituyen la República Bolivia. ¿Cómo se la constituye? Lanzan un decreto, envían a Santa Cruz un ejército invasor. Sucre manda un ejército invasor a Santa Cruz. Están los archivos ahí. Y ese ejército libertador, entre comillas, está circulando últimamente en las redes sobre las grandes hazañas de Bolívar y sus 6 países liberados y no sé cuántos, 400 y tantas batallas. No es tanto, pero sobre todo a Bolivia no la liberó Bolívar. Es más, Bolívar no quería que se haga una república en el Alto Perú. Bueno, los únicos disparos, los únicos tiros que se dispararon en lo que ahora es Bolivia por parte del famoso ejército colombiano, libertador, entre comillas, fueron los invasores que vinieron a Santa Cruz, porque mientras el 4 de abril del 825 había una elección aquí en la plaza bajo los fusiles de las armas colombianas y de un gobernador impuesto como era Videla, que también era un intruso y un invasor, el 3 de abril se había levantado el ejército cruceño contra esa situación. Entonces Sucre manda literalmente un decreto que dice que los pasen por las armas, no importando cuál sea el motivo. Bueno, ese fue el contexto. Y en las actas de la Asamblea Deliberante, porque era una Asamblea Deliberante y no una Asamblea Constituyente, el 1 de agosto, en la primera sesión secreta de la Asamblea Deliberante, se habla de que los credenciales de los representantes de Santa Cruz eran falsos. Bueno, yo sé que la intención de este conversatorio es más pedagógico, es para levantar el ánimo. Yo no voy a bajar el ánimo de nadie, pero sí, a partir de la verdad, nosotros podemos comprender por qué hasta hoy esa asamblea no termina de nacer, por qué seguimos en las mismas, por qué la historia de Santa Cruz es borrada, por qué todas esas cositas que suceden en el Congreso, en la Asamblea Plurinacional, es porque la Asamblea Deliberante del 825 era igualita. Bien, vamos a saltar un poco eso que amerita todo una conversación amplia, pero sí, el día 6 de agosto llega el representante de Santa Cruz, don Vicente Seoane,
Santa Cruz significaba 4 partidos de provincia que en realidad equivalían a provincias. Era Santa Cruz de la Sierra, su cercado, Cordillera, Mojos, Valle Grande y Chiquitos. Seoane lo hacen representar a Santa Cruz de la Sierra y Caballero a Valle Grande. No hay un acta en Valle Grande, solamente hay lo que hubo en Santa Cruz de la Sierra. Las instrucciones sí estaban en orden a lo que se pensaba siempre en Santa Cruz, buscando más autonomía, buscando mercado. Pero Seoane no llega a debatir nada ni a cumplir nada de las instrucciones que le da este cabildo, poniéndonos desde el punto del partido político o de la corriente política que sí quería unirse al Alto Perú, porque habían otras que no lo querían. Pero esta venció y llegó Seoane el 6 de agosto, simplemente dijo que estaba de acuerdo con la independencia. Caballero llega 3 días después, pero no debaten nada. Y ya el 30 de julio del 825 se había conformado la comisión que redactó el acta de independencia. Hacia el 3 de agosto ya estaba terminada y no habían llegado los cruceños. Y ya el acta decía que estaba Mojo, que estaba Chiquito, que había exuberantes selvas y ríos y no sé qué más. Bueno, eso está ahí en el acta. Pero bueno, cuando ya has constituido, ya te has asociado, porque Bolivia es la asociación de las 4 provincias altas con la gran provincia libre de Santa Cruz, que ya era soberana y que tenía su propio gobernador. Bueno, constituimos Bolivia. Lo que viene es que durante toda la historia, a partir de 1825 hasta este momento que estamos hablando, los cruceños hemos querido mejorar las cosas. Los cruceños hemos querido fundamentalmente resolver el problema de nacimiento de Bolivia, que es su estado unitario cleptómano. El estado unitario que recoge toda la plata de los bolivianos, lo pone en una sola alcancía y 4 tipos vienen cada 4 o 5 años y se apoderan de ese presupuesto y después no hay para respiradores, no hay ni para barbijo ni lavandina. Ese es el vicio, el problema de nacimiento de Bolivia. La visión de los patriotas, obviamente, pues se quería un país libre donde podamos asociarnos y todos seamos iguales. El igualitarismo ya se hablaba, ya Artigas hablaba de provincias iguales en aquellos tiempos. No se ha dado todavía, pero hay que tener esperanza, un día se va a dar. Sí, muchas gracias, Nino. Y bueno, para finalizar ya este encuentro virtual, queremos lanzar la siguiente pregunta, ¿no? Ustedes como educadores, ¿no? Como gestores, ¿qué tiene que ocurrir para que el sistema educativo actualice los contenidos de historia regional y nacional? Por favor, unos 2 minutos. Licenciada Paula Peña. Gracias, Dalcy, pero yo voy a reclamar porque nos citaron a las 7 y no empezamos, así que no nos corte. Ya nos hicieron esperar harto. Bueno, yo quería decirle que efectivamente hay un concepto que a veces mucha gente confunde. El Alto Perú, Santa Cruz nunca formó parte del Alto Perú. Santa Cruz era una gobernación, una unidad política administrativa propia, ¿no? Dependía del Virreinato del Río de la Plata, había dependido del Virreinato del Perú, en términos judiciales dependía de la audiencia de Charcas, pero por favor, no era el Alto Perú. El Alto Perú eran esas otras provincias a las que ha hecho referencia Nino, ¿no? Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz, ¿no? Incluso como dice Bolívar, cuando uno lee las cartas de Bolívar, ni siquiera sabía que existíamos, ¿no? Dice, se va a formar un nuevo país con 5 provincias, ¿no? Y él pone La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, y dice en sus cartas, porque no tenía idea que existía, ¿no? Entonces, en eso concuerdo plenamente. O sea, Bolívar ni siquiera sabía que Santa Cruz de la Sierra existía, que era una provincia que tenía más de 250 años de historia y había aportado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con la escuela? La escuela es una escuela que reproduce el poder, ¿no? Si nosotros leemos la ley Avelino Siñana y Lizardo Pérez, no tiene ningún objetivo científico, solamente tiene objetivos políticos, ideologizar, ¿no? Ustedes saben la creación de
democracia comunitaria, eliminar el concepto de democracia, un voto, una persona, ¿no? Y, por supuesto, no permitió ningún tipo de currícula regionalizada. La ley anterior, la ley de la reforma educativa del 94, permitía un porcentaje de currícula regionalizada. Pero si yo me pongo a pensar en 1825, la escuela era una escuela libre, o la ley de la libre enseñanza de 1872 permitía que cada municipio tenga sus libros. Es más, Nino, también podrá coincidir conmigo, el primer libro de la historia de la independencia en Santa Cruz de la Sierra, que lo escribió José Mariano Durán Canela, se hizo con el fin de que sea el texto de la escuela en Santa Cruz. Entonces, mientras la escuela no sea regionalizada, los contenidos sean regionalizados. Por ejemplo, nosotros aquí decimos viví, imaginá, lee, ¿no? Y la escuela boliviana nos niega nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar es absolutamente correcta. Nosotros hablamos con vos y el español o el castellano podemos hablar con tú o podemos hablar con vos. El voceo es absolutamente reconocido. ¿Y por qué la escuela niega que nuestros jóvenes hablen con vos? ¿Por qué no queremos asumir nuestra identidad en nuestro lenguaje? Nosotros hablamos con vos y la escuela y la universidad, porque también pasa en la Universidad Gabriel René Moreno, que ni siquiera se estudia o se dice que aquí hay una forma de hablar que es el voceo. El voceo que se habla prácticamente en toda América, prácticamente todos los países hablan con voz. Quien mira la televisión internacional habrá visto que Uruguay, Paraguay, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, ahora la juventud chilena hablan con voz, y en Santa Cruz nos avergonzamos de nuestra forma de hablar. Entonces, ¿de qué colegio o qué currícula regionalizada si no asumimos nuestra identidad en el lenguaje como nuestra forma de ser, como nuestra forma de hablar, y exijamos que sea reconocida también en la escuela? Importante reflexión, licenciada Paula Peña, muchísimas gracias. Nino, por favor, la misma pregunta, ¿qué tiene que ocurrir para que el sistema educativo actualice los contenidos de historia regional y, bueno, la historia nacional en realidad en las aulas? Mire detrás de la licenciada Paula la cantidad de libros que hay sobre Santa Cruz. Toda la historia de Santa Cruz es una riqueza que está lista para que los bolivianos la conozcan. El día que haya verdadera bolivianidad, o sea, donde todos realmente seamos considerados bolivianos, ese día recién los bolivianos del oriente vamos a estar orgullosos de leer sus Manco Cápac, Mamaogio, Murillo, y los bolivianos de occidente, de la zona andina, van a conocer a nuestro Colorado Mercado, a nuestro Cañoto, a nuestro Warnes, a nuestra Ana Barba, y tanto, hay tanto por mostrar para que el boliviano sea orgulloso de su historia, que es una pena realmente que un país pierda esa riqueza. Estamos haciendo poco a poco, los historiadores, la licenciada Paula desde su trinchera, nosotros de la nuestra, Bismarck Cuellar, Eric Soria Galvarro, don Jorge Hurtado y así sucesivamente, muchos historiadores cruceños, tenemos constantemente el trabajo de poder registrar las cosas que han sucedido, desarrollarlas un poco más, porque ya don Hernando Sanabria, don Enrique Finó, don Durán Canelas, ya habían hecho un trabajo fantástico, Gabriel René Moreno. Nosotros lo que estamos haciendo es ampliar esa información gracias a las posibilidades que hay ahora. No tenemos las mismas posibilidades que tenían ellos, pero gracias a Dios ellos sí dejaron cosas registradas. Ahora las que nosotros encontramos con nuestros colegas de diferentes países y los propios que ya vamos encontrando en los archivos, eso hace de que la riqueza de la historia de Santa Cruz sea invencible. No nos las han podido quitar en 195 años y ahora les va a ser ya imposible. Lo que tienen que hacer es aprenderla y difundirla. El día, ojalá que lleguemos al bicentenario de la República, el 2025, en 5 años más, estamos en el quinquenio del bicentenario de Bolivia. Ojalá lleguemos con un sistema federal en Bolivia y, por supuesto, que al ser una visión federal, vamos a tener también una visión federal de la educación.
Una visión federal ve la generalidad del todo, pero también ve la riqueza de cada uno de los 9 departamentos. Ha sido un honor estar con ustedes, un honor poder compartir con la licenciada Paula Peña. Creo que al vivo es la primera vez. No, tuvimos un programa con Carlos Valverde antes, pero aquí en el Zoom, en tiempos de pandemia, es nuestra primera vez. Lo valoro muchísimo, lo voy a grabar y lo voy a guardar. Un abrazo para las dos y para todos los que nos vieron. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente este panel va a estar colgado en la página de la Feria Virtual del Libro para que lo puedan ver en cualquier momento, podemos tomar los apuntes y todo. Una última preguntita quisiera, ¿cuáles son los temas pendientes que tiene los trabajos de investigación de historia de la región? Si hubiese algún tema pendiente que ustedes consideran o tienen algo en puerta que ya están viendo. Gracias, Dalcy, ¿no? Yo he estado leyendo las preguntas los comentarios que mandan, ¿no? Ahí en el chat, ¿no? Es decir, bueno, la información está disponible, está en el museo, está en las librerías, pero vamos a escuchar la recomendación que hizo la señora Gladys. Vamos a tratar de subir a las redes lo más que podamos para que todos conozcan, ¿no? No, en ningún momento ni Nino ni yo somos egoístas, siempre toda la información para todos, ¿no? Esa es básicamente nuestra política. Y si reclamamos, como le digo, tenemos que reclamar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma de hablar, ¿no? Yo quisiera de una vez que la escuela boliviana reconozca cómo hablamos, nuestras danzas, ¿no? Que los chicos se sientan orgullosos de su historia y que se sientan orgullosos de ser ellos mismos y que cuando digan peta, no se molesten, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela decía la peta, la maestra decía, no digas peta, ¿no? Peta es tortuga en chiquitano. Entonces, así es. ¿por qué no me dejan decir peta, digamos, no? O ¿por qué no me dejan decir totaí o coto, ¿no? O que no, o chupacoto, no diga chupacoto, diga gecko. Entonces, creo que nuestra riqueza está en nuestro idioma, en todo lo que tengamos, no nos avergoncemos. Los cruceños no debemos avergonzarnos de nosotros mismos. Yo no digo hablar mal ni escribir con errores ortográficos, pero sí recuperar el voz que es tan nuestro. Y usted, Dalcy, lo sabe porque usted estudió filología y sabe cuánto nos cuesta imponer o que la gente respete nuestra forma de hablar. Así es, a veces a uno le dice, sos filóloga, ¿por qué hablas así? Pero esa soy yo, es mi identidad. Y solo le comento una cosa, pronto la próxima semana presentamos un libro que se llama El voceo en América Latina. Por supuesto están los estudios que hemos hecho en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y ahí se muestra que prácticamente en toda América se habla con voz. Incluso un argentino dijo, yo pensaba que solo nosotros hablábamos con voz. No, todos hablamos con voz y es hora que, como usted dice, recuperemos nuestra forma de hablar y no nos avergoncemos. Muchas gracias. Nino, para cerrar, por favor, ¿nos puede decir cuáles son esos temas pendientes que hay tal vez en investigación o tal vez está trabajando en algo ya en este momento? Concuerdo con la licenciada Paula. Le decía, en los años 70 le preguntó don Eduardo Cortés León, y esta historia la puso en su revista Isunú. Le pregunta a don Raúl Otero Reich, cuando venga el progreso, o sea, ahora ¿no? En el 2020, don Raúl le dice, cuando venga el progreso, ¿qué es lo que debe conservar Santa Cruz? Entonces don Raúl Otero Reich le dice, su habla, el habla. Con tanta migración que igual va a venir migración de todas partes, lo que mínimamente debemos conservar es el habla y el acento. Existen muchísimas cosas por investigar del Oriente y de Bolivia. En la historia, por ejemplo, si ya tenemos bastante desarrollada la biografía de Warnes y de Mercado, de Cañoto también, que se han encontrado nuevos datos. Pero, por ejemplo, hay un oficial que se llama Saturnino Salazar, del cual no se sabe nada. Se sabe solamente que estuvo en Santa Cruz en las 3 batallas, pero de ahí se va y nunca más se sabe nada, ni se sabe de dónde vino, ni a dónde se fue. Entonces siempre habrá alguien, un historiador, que pueda hacer indagación sobre un personaje y hay listas enteras.
acabo de ver un libro sobre los prisioneros de Vilcapugio y Ayohuma. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, cuando viene Warnes, envía un contingente de cruceños a reforzar las fuerzas de Belgrano. Vaya uno a saber si en esas listas aparece un cruceño. Entonces, así, imagínense en fauna, en flora, la cantidad de cosas que hay por investigar. Evidentemente se ha avanzado muchísimo, están los troncos ya identificados, pero hay mucho por investigar y yo espero que cada día haya más gente, más estudiantes, más profesores que quieran investigar. Saludos, ahora sí, un abrazo y creo que ya nos vamos hasta la siguiente. Sí, muchísimas gracias, nos despedimos y se vienen mitos y leyendas, por favor, a nuestro público les pedimos que se queden en línea. Gracias, licenciada Paula Peña, licenciado Nino Gandarilla. Ha sido un honor. Gracias, Dalcy. Gracias, un gusto estar con ustedes. Ya, ¿salimos?